Durante años, fueron intocables. Catherine Fulop y Fernando Carrillo no eran solo actores. Eran los rostros de toda una generación de telenovelas, la pareja de oro que parecía cargar con el peso de las fantasías románticas de un continente entero. Con Abigail y Pasionaria, su química difuminaba la línea entre la ficción y la realidad. Y cuando se casaron en 1990, el mundo creyó que el cuento de hadas estaba completo. Pero las cámaras mentían. Detrás del glamour se escondía una historia de traición, humillación y heridas demasiado profundas para olvidar. Y ahora, a sus 60 años, Catherine Fulop finalmente levanta el telón, admitiendo lo que los fans habían susurrado durante años, que el matrimonio que el mundo envidiaba nunca fue lo que parecía. La chispa de Abigail hasta el altar. Cuando Catherine Fulop y Fernando Carrillo se cruzaron por primera vez en el set de La muchacha del circo, en 1988, ninguno podía predecir cuánto se entrelazarían sus nombres entre sí, y con la propia historia de la televisión venezolana. Catherine, en ese entonces, apenas emergía del mundo de los concursos de belleza. Había competido en Miss Venezuela en 1986, destacando por su presencia esbelta, su cálida sonrisa y su carisma, pero muchos todavía la veían como la cara bonita, intentando abrirse camino en la actuación. Tenía poco más de 20 años, era inexperta, un poco tímida con su oficio, pero ferozmente ambiciosa. Para ella, el mundo de las telenovelas era un campo de batalla donde o deslumbrabas o desaparecías. Fernando Carrillo, en cambio, ya disfrutaba de los primeros destellos de la fama. Rubio, alto y con esa sonrisa traviesa que prometía tanto peligro como encanto, encarnaba el arquetipo del galán venezolano. Para la prensa, era imprudente, magnético e insaciable. Para las fanáticas de toda Latinoamérica, era un sueño. Para cuando conoció a Fulop, Carrillo ya tenía reputación, adorado por su belleza, susurrado por su comportamiento fuera de cámara. La química entre ellos era innegable. En La muchacha del circo, sus personajes aún no encendían la obsesión a gran escala que vendría después, pero tras bastidores, todos notaban las chispas. Los miembros del equipo recordaban cómo se demoraban entre tomas, su risa más fuerte que los diálogos, sus ojos buscando al otro incluso cuando las cámaras no rodaban. 2 años después, el destino, o mejor dicho, Venevisión, los volvió a reunir en Abigail. Esta vez, el fuego era imposible de ocultar. Fulop interpretaba a la caprichosa joven heredera, Carrillo al serio profesor que caía a regañadientes en su órbita. La historia era puro melodrama, pero fue el romance fuera de cámara lo que le dio alas. El público no solo veía a Abigail, la devoraba, convencido de que la historia de amor frente a las cámaras se filtraba en la vida real. Y no estaban equivocados. Pronto, la prensa comenzó a llamarlos la pareja mejor calificada del mundo. Sus rostros estaban en todas partes. Portadas de revistas, entrevistas de televisión, columnas de chismes. Los productores aprovecharon la histeria, promocionándolos no solo como actores, sino como símbolos del amor joven y hermoso. Para los fans, eran la respuesta venezolana a una pareja real, monarcas modernos de telenovela, cuyo matrimonio sería celebrado como cualquier coronación. Y en 1990 llegó esa boda. Primero, la ceremonia civil, modesta, casi formal. Luego, la boda religiosa, un espectáculo bañado por los flashes y cubierto exhaustivamente por las revistas brillantes. Catherine llevaba el vestido de princesa, Fernando el smoking de príncipe, y por un instante fugaz, pareció que ficción y realidad se habían fundido por completo. El público los adoraba. Mujeres lloraban ante las fotos del altar, los hombres envidiaban a Carrillo, y la prensa declaraba que la televisión venezolana había dado a luz su propio cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, especialmente los que florecen bajo las cegadoras luces de la fama, rara vez duran,
La traición que ninguna novia debería soportar. El cuento de hadas se desmoronó casi desde el primer instante. Para Catherine Fulop, el recuerdo de su día de bodas no está hecho de brindis con champaña ni de confeti, sino de una puñalada de traición tan aguda que ensombreció el resto de su matrimonio. Años después, confesó en la televisión argentina, su voz aún teñida de incredulidad décadas más tarde, que Fernando Carrillo la engañó el mismo día de la boda. Después de la ceremonia civil, la dejó en su casa, regresó a la de sus padres y, incapaz de resistir la tentación, tuvo un encuentro sexual con una vecina de Catherine, en el ascensor de su propio edificio. La audacia era sencillamente abrumadora. Catherine, radiante con su vestido de novia apenas unas horas antes, se convirtió en víctima de una humillación que pocos podrían imaginar. Y la crueldad no terminó ahí. En la noche de su boda religiosa, tras los votos, tras las oraciones, después de que todo un país celebrara su unión, Carrillo decidió confesar. Me lo dijo en la noche de mi boda, reveló Catherine años después. Imagínate si éramos la pareja más calificada del mundo. Y entonces el tipo dijo, lo mismo que me pasa a mí, tiene que pasarle a ella, que reciba regalos cada 2 pasos. Para Catherine, fue una pesadilla surrealista. El hombre a quien acababa de prometer su vida estaba frente a ella, admitiendo no solo la traición, sino una especie de justificación retorcida. Para Fernando las mujeres se le ofrecían en todas partes. Asumía que era justo que su nueva esposa soportara lo mismo. Para ella, la confesión fue humillación mezclada con incredulidad. Para él era casi una inevitabilidad casual. Con una sonrisa que debió sentirse más como burla que como disculpa, Carrillo sugirió simplemente borrón y cuenta nueva. Olvidar lo ocurrido y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y Catherine, joven y abrumada, hizo lo que muchas mujeres en su lugar podrían haber hecho. Lo perdonó. Pero el perdón no borra. La herida nunca se cerró. Los años que siguieron fueron una contradicción surrealista. En pantalla, interpretaban a amantes en pasionaria y cara bonita, su química intacta, sus rostros desplegados en las pantallas de toda Latinoamérica. Fuera de cámara, su matrimonio se erosionaba, colapsando bajo la sospecha, los celos y la mirada errante de Carrillo. Catherine admitió que consideró el divorcio inmediatamente después de la traición. Quiso alejarse, dejar atrás la humillación. Pero 2 fuerzas la mantuvieron atada. Primero, el público. La gente no apostaba por la pareja, explicó en entrevistas posteriores. Dudaban de ellos, y ella quería demostrar que estaban equivocados. Segundo, una esperanza obstinada. Se decía a sí misma que Fernando era joven, impulsivo, pero en el fondo, una buena persona. Si le daba tiempo, tal vez cambiaría. Pero Fernando no cambió. Los tabloides en Venezuela y más allá susurraban constantemente sobre su naturaleza insaciable, sus conquistas, su incapacidad de controlar sus impulsos. Lo describían como encantador pero infiel, un hombre adicto a la tentación. Catherine se convirtió en la figura digna en medio del circo, intentando mantener las apariencias, sonriendo en las sesiones de fotos, mientras la prensa preguntaba si era la esposa que perdona demasiado. Era un acto de equilibrio imposible. La joven celebrada alguna vez como la novia de un cuento de hadas, ahora encarnaba un arquetipo muy diferente. La esposa leal atrapada en el escándalo, sufriendo en silencio mientras la reputación de su marido desmoronaba la de ambos. Para 1994, lo inevitable ocurrió. Catherine solicitó el divorcio, poniendo fin a 4 años de turbulencia. La separación fue complicada pero definitiva. No tenía intención de ser definida para siempre por las traiciones de Carrillo. Negación y nostalgia de Fernando Carrillo. Fernando Carrillo nunca intentó ocultar la infame infidelidad del ascensor. Más bien al contrario.
parecía cargar con ella como una anécdota traviesa más que como un recuerdo vergonzoso. En entrevistas a lo largo de los años, la relataba con el mismo tono que alguien podría usar para describir saltarse la escuela o colarse en una fiesta. Tenía 19. Vi a una vecina y nos peleamos en el ascensor. Cosas de chicos, cosas de idiotas, contó en un programa argentino en 2016, sonriendo como si el recuerdo fuera inofensivo, incluso divertido. Para los demás, sonaba insensible. Para Carrillo, era simplemente una travesura juvenil. Insistía en que la verdadera historia no era la traición en sí, sino su honestidad al admitirla. A sus ojos, decirle a Catherine la verdad en la noche de bodas no era crueldad, sino prueba de amor puro. Quería empezar de cero, desde un lugar puro, desde un lugar de amor, explicó años después. Parecía creer que, al confesar inmediatamente, le había dado al matrimonio una oportunidad de sobrevivir. Fulop lo perdonó, al menos en apariencia. Para Carrillo, ese perdón era una validación. Repetía con frecuencia que ella se había quedado 4 años, que habían vivido, viajado y filmado juntos. Para él, eso demostraba que el vínculo había sido real, aunque hubiera terminado mal. Pero su narrativa pública se fue complicando con el tiempo. Oscilaba entre minimizar la importancia de Catherine y elevarla como parte de su mito. En 2013, después de que se reunieran brevemente en un proyecto producido por su segundo marido, Osvaldo Sabatini, Carrillo publicó una foto antigua en Instagram. La leyenda decía, no el amor de mi vida, pero un amor importante y, sobre todo, instructivo. Esa frase, no el amor de mi vida, se repitió en varias entrevistas, a veces suavizada con afecto, otras veces cargada de reproche. Recordaba al público que ella lo había bloqueado en Instagram, riéndose de ello mientras aún la etiquetaba en publicaciones nostálgicas de antaño. En 2020, en medio de la pandemia, subió otra foto de ellos en sus días de telenovela, escribiendo, un amor que respeto y valoro más que nunca hoy, como parte de mi historia, aunque me haya bloqueado en Instagram. Te amo, Katy. Aquí en Tulum, siempre eres bienvenida, junto con mi querido Osvaldo Sabatini, madre y padre de la diosa Oriana. Era una mezcla peculiar, afecto público hacia su exesposa, halagos hacia su actual marido y un sutil recordatorio de que ella lo había excluido de la comunicación directa. Para los fans, estas publicaciones resultaban confusas, incluso inquietantes. Por un lado, Carrillo parecía decidido a honrar a Catherine como parte de su pasado. Por otro, su insistencia en difundir estos recuerdos, décadas después del divorcio, sabiendo que ella lo había bloqueado, parecía menos un tributo y más un reproche. ¿Por qué, si ella no era el amor de su vida, seguía regresando a su nombre, su imagen, su historia? El silencio de Catherine. Durante gran parte de su carrera en Argentina, Catherine Fulop eligió el silencio cuando se trataba de Fernando Carrillo. Casi nunca entraba en los detalles de su breve y turbulento matrimonio, prefiriendo redirigir las entrevistas hacia su vida como Sabatini, sus hijas o sus proyectos. No era evasión, tanto como autoprotección. Había reconstruido cuidadosamente su vida tras el colapso de ese matrimonio, y sabía que revisitarlo significaba reabrir viejas heridas. Su nuevo capítulo parecía el antídoto perfecto contra su desamor inicial. Tras divorciarse de Carrillo en 1994, Catherine conoció a Osvaldo Ova Sabatini, hermano de la legendaria tenista Gabriela Sabatini. A diferencia de Fernando, Ova era tranquilo, centrado y orientado a la familia. Se casaron en 1998 y tuvieron 2 hijas. Oriana, quien se convertiría en cantante y actriz, y Tiziana. Para Catherine, Argentina se convirtió en hogar. Se consolidó como un nombre familiar, no solo como la glamorosa actriz venezolana protagonista de éxitos como Déjate querer y los exitosos Pels, sino como querida conductora de televisión,
ícono del fitness y voz cálida y humorística en programas de entrevistas. Ya no era la exesposa de Fernando Carrillo, era Catherine Fulop, estrella, madre, esposa y personalidad propia. Y sin embargo, a pesar de su silencio, el fantasma de Fernando Carrillo nunca fue completamente exorcizado. Cada vez que él reaparecía en los medios, el nombre Katy regresaba a los titulares. Cuando Carrillo lanzó su Hotel de Sanación Espiritual en Tulum, los periodistas recordaron que era el mismo hombre que una vez rompió el corazón de Catherine Fulop. Cuando volvió a Argentina para competir en Bailando por un Sueño, los tabloides se encargaron de recordarle al público que era su exmarido. Cuando sorprendió a los fans uniéndose a OnlyFans en 2022, produciendo contenido erótico a los 56 años, una vez más su nombre fue invocado, como si su legado y su notoriedad estuvieran eternamente encadenados. Catherine rara vez respondía. Vivía su vida con Osvaldo, celebraba la relación de Oriana con Paulo Dybala y lloraba pérdidas familiares, como la trágica muerte de su hermano en 2021, sin alimentar nunca el insaciable hambre de chismes sobre su pasado. Pero llega un momento en que el silencio se vuelve asfixiante. No fue sino hasta las entrevistas en sus 50 que Catherine comenzó finalmente a admitir la cruel verdad sobre su matrimonio con Carrillo. En PH, podemos hablar, reveló la humillación que sufrió el día de su boda. Fue cuando volvíamos de la ceremonia civil. Nos casamos y cada uno fue por su camino. Él me dijo que se fue con una vecina en el ascensor. Años después, a los 60, Catherine dijo lo que los fans habían sospechado desde hace mucho tiempo. Fernando Carrillo nunca había sido su gran amor. Nunca había sido el compañero que ella necesitaba. Nunca el pilar sobre el que pudiera construir una vida. De hecho, con la distancia, incluso cuestionó si alguna vez había sido importante en absoluto. No lo conozco hoy. Fue un compañero que pasó por mi vida, pero no fue importante, confesó al periodista Luis Olavarrieta en 2023. Un ciclo tóxico. Lo que hace que su historia sea aún más trágica es que las heridas nunca sanaron por completo. Incluso décadas después del divorcio, la amargura surgía de vez en cuando, como si los fantasmas de su breve matrimonio siguieran reclamando atención. Fernando Carrillo, por su parte, volvía con frecuencia al tema con un tono que difuminaba la nostalgia con el reproche. En 2019, dio una entrevista a Infobae en la que sugirió que Catherine Fulop le debía gratitud. Según su versión, él había sido quien le había abierto puertas, quien la había sacado de Venezuela y la había llevado al gran mundo de la televisión latinoamericana. Ella debería hablar maravillas de mí, porque siempre me he comportado increíblemente con ella, declaró. Era una afirmación que sonaba menos a cariño y más a un reclamo de reconocimiento, como si su vida exitosa en Argentina todavía dependiera de él de alguna manera. Catherine, sin embargo, hacía mucho que había seguido adelante. Para ella, Carrillo era un capítulo cerrado, uno que había borrado de su narrativa personal. No solo evitaba mencionarlo, activamente mantenía la distancia. Lo bloqueó en redes sociales y se negó a reconocer sus publicaciones nostálgicas, incluso cuando la etiquetaba o enviaba invitaciones públicas para que ella y su esposo lo visitaran en Tulum. Para Catherine, el silencio era la única forma de proteger la vida que había construido, la estabilidad que había ganado tras tanto dolor temprano. Y sin embargo, cada vez que Carrillo subía una foto antigua de ambos, llamándola un amor importante, pero no el amor de mi vida, la herida se reabría. Para los fans, parecía una contradicción. Si ella no era el amor de su vida, ¿por qué no podía dejarla ir? ¿Por qué volver una y otra vez a una historia que ella había decidido enterrar? Esa contradicción se convirtió en un ciclo tóxico. Él se aferraba a su pasado como una forma de validar su propia leyenda, manteniendo viva la imagen de la pareja dorada de Abigail. Ella, a su vez,
tenía que distanciarse con más fuerza para proteger su presente. Cuanto más él miraba hacia atrás, más ella se alejaba. Vidas paralelas. Sus trayectorias no podrían ser más diferentes, casi como si hubieran salido de la misma telenovela y entrado en dos géneros de vida completamente distintos. Catherine Fulop, tras el caos de su primer matrimonio, se ancló en Argentina y nunca miró atrás. En 1998 se casó con Osvaldo Ova Sabatini, actor y empresario, hermano de la leyenda del tenis Gabriela Sabatini. Juntos crearon la familia que ella siempre había anhelado, estable, cálida, duradera. Catherine y Ova se convirtieron en una de las parejas más admiradas del país, criando a dos hijas que crecieron bajo la mirada amorosa de un matrimonio que resistió las pruebas del tiempo. Oriana, la mayor, floreció como estrella del pop con proyección internacional, y eventualmente se dio a conocer como pareja del futbolista Paulo Dybala, sumando otra capa de fama al hogar Fulop Sabatini. Tiziana, su hija menor, se mantuvo más privada, pero las redes sociales de Catherine mostraban una dinámica familiar unida, en marcado contraste con la turbulencia de su juventud. Su reputación en Argentina se consolidó no solo como ícono de belleza, sino como personalidad resiliente. Hizo la transición sin esfuerzo de la fama en telenovelas a la conducción televisiva y la instrucción de fitness, convirtiéndose en un nombre familiar. Enfrentó su cuota de controversias, como los rumores sobre cierta distancia con su cuñada Gabriela Sabatini, pero ninguna llegó a dañar realmente su imagen. Para el público, Catherine permaneció elegante, carismática y cercana, la mujer que atravesó escándalos y emergió más fuerte. Fernando Carrillo, mientras tanto, se convirtió en la encarnación de la imprevisibilidad. Tras dejar el circuito principal de telenovelas, donde había sido un ídolo, probó suerte en Hollywood con papeles menores, pero el gran salto nunca llegó. Su carrera fue errática, saltaba de proyecto en proyecto, rodeado de rumores de choques de ego, retrasos y caos detrás de cámaras. Su apoyo a Hugo Chávez en Venezuela añadió controversia política a su ya polarizante imagen, alejando a parte de su público, mientras cimentaba su reputación como figura que prospera en la provocación. En años posteriores, Carrillo se volcó hacia la reinvención. Se declaró emprendedor espiritual, invirtiendo en un hotel de sanación en Tulum, México, donde ofrecía experiencias chamánicas, holísticas y de medicina alternativa a turistas. Su discurso se volvió místico, predicando sobre el amor, el perdón y vivir el presente. Pero justo cuando parecía asentarse en una fase más calmada, volvió a sorprender al público. En 2022, a los 56 años, lanzó una página de OnlyFans, ofreciendo contenido erótico a sus suscriptores. Lo que para él era una forma de conectarse con sus fans más íntimos, para otros, fue la prueba final de que Carrillo era adicto a la reinvención y a la controversia. El momento más provocador, sin embargo, llegó en 2020. A los 54 años, Fernando anunció su compromiso con María Gabriela Rodríguez, una artista venezolana 30 años menor que él. La describió no solo como su pareja, sino como su primer y verdadero amor. La frase era imposible de ignorar. Para muchos, sonaba menos a declaración romántica y más a un dardo dirigido a Catherine Fulop. Si ella había minimizado su papel en su vida, él parecía decidido a minimizar el de ella a su vez, reescribiendo su historia y coronando un nuevo amor verdadero décadas después. Y ahora, a los 60 años, Catherine Fulop ha derribado la última ilusión, mostrándonos que incluso los romances más glamorosos pueden esconder verdades dolorosas. Lo que una vez pareció un sueño, en realidad fue una lección, y ella es quien salió más fuerte. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Fue su matrimonio con Carrillo solo ingenuidad juvenil,
o estaba destinado al fracaso desde el principio? ¿Crees que la nostalgia de Fernando es afecto genuino o simplemente su ego negándose a soltar? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Y si disfrutaste reviviendo esta historia de pasión, traición y resiliencia, no olvides darle like a este video y compartirlo con quien aún recuerde a Abigail.